Messi es humillado al llegar a EUA para pelear, pero su reacción sorprende al mundo. El silencio sepulcral inundó la sala de prensa cuando el presentador arrancó el micrófono de las manos de Lionel Messi y lo empujó frente a las cámaras. Nadie esperaba semejante recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Miami. El futbolista argentino, visiblemente desconcertado, respiró hondo mientras los flashes de decenas de cámaras capturaban su expresión confundida. Lo que debía ser una simple rueda de prensa promocional para un evento benéfico de exhibición se había convertido en una emboscada mediática orquestada por Jake Miller, el polémico empresario del espectáculo deportivo que buscaba generar controversia a cualquier precio. Miller, un hombre corpulento con traje azul eléctrico y sonrisa artificial, se paseaba por el estrado como dueño absoluto del espacio. Su voz resonaba amplificada mientras señalaba al argentino con desdén. Señoras y señores, aquí tienen al supuesto mejor deportista del mundo. Un futbolista que gana millones por patear una pelota, pero que no aguantaría ni un round en un ring de verdad. Estos europeos vienen a América pensando que son estrellas cuando no saben nada de deportes, de contactos reales. El séquito de Messi, conformado por su representante y 2 asistentes personales, intentó intervenir, pero fueron bloqueados por guardias de seguridad estratégicamente ubicados. La trampa estaba perfectamente calculada. Las cámaras transmitían en vivo y Miller sabía exactamente lo que hacía: provocar al ídolo argentino para generar una reacción que pudiera volverse viral. Lionel había aceptado participar en una exhibición benéfica que incluiría un breve combate amistoso de boxeo contra una figura del entretenimiento estadounidense. El objetivo era recaudar fondos para programas deportivos en barrios marginales de Miami. Nadie le había advertido que se encontraría con esta humillación pública. Miller continuó su monólogo insultante mientras proyectaba en las pantallas gigantes montajes burdos donde habían superpuesto la cara de Messi en cuerpos de boxeadores noqueados. Las risas enlatadas resonaban por los altavoces, creando una atmósfera circense y degradante. Algunos periodistas incómodos bajaban la mirada. Otros, hambrientos de escándalo, sonreían anticipando titulares jugosos. El futbolista permanecía quieto, con las manos entrelazadas frente a él. El silencio que emanaba de Messi contrastaba con el ruido artificial generado por Miller. Quienes conocían al argentino desde sus primeros días en Barcelona podían reconocer un patrón familiar. Cuando el mundo exterior se volvía demasiado caótico, Messi se replegaba en su interior. Era su mecanismo de defensa desde niño, cuando luchaba contra sus problemas de crecimiento en Rosario. La humillación continuó durante casi 15 minutos. Miller proyectó estadísticas manipuladas comparando deportes, destacando la supuesta superioridad física de los atletas estadounidenses frente a los futbolistas, con especial ensañamiento hacia los sudamericanos. La xenofobia apenas velada de sus comentarios incomodaba a buena parte del público presente, pero nadie intervenía. El espectáculo estaba cuidadosamente diseñado para generar polémica, y la polémica generaba dinero. Finalmente, Miller se acercó a Messi con un guante de boxeo rojo brillante y lo arrojó a sus pies, en un gesto teatral de desafío. ¿Qué pasa, campeón? ¿El gato te comió la lengua? Quizás deberías volver a jugar con tu pelotita y dejar los deportes de verdad, para los hombres de verdad. Un murmullo recorrió la sala. Era el momento que Miller había estado buscando. Si Messi reaccionaba con furia, tendría su titular. Si se marchaba humillado, también lo tendría. En cualquier caso, el empresario ganaba. Lo que nadie esperaba era la calma absoluta que emanaba del argentino mientras se inclinaba lentamente para recoger el guante. El silencio se hizo tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Messi observó el guante en su mano durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con movimientos pausados, tomó el micrófono abandonado sobre la mesa. Su voz, suave, pero firme, con ese acento argentino que nunca perdió a pesar de los años en España, llenó la sala. El contraste con los gritos anteriores de Miller era abismal. Vine a Miami para ayudar a niños que necesitan apoyo.
no para circos mediáticos. Donde yo crecí, en Rosario, aprendí que el respeto se demuestra con acciones, no con palabras vacías. Miller intentó interrumpir, pero algo en la mirada de Messi lo detuvo. El futbolista continuó, cada palabra medida y tranquila. Acepto tu desafío, pero con una condición. Por cada minuto que yo aguante en el ring, tu empresa donará $1 millón adicionales a las organizaciones benéficas. Y si logro golpearte una sola vez, duplicarás toda la donación. La sala estalló en aplausos espontáneos. Los periodistas se levantaron de sus asientos. Miller, atrapado en su propia trampa, balbuceaba excusas inaudibles mientras su rostro enrojecía. Las cámaras que segundos antes captaban la humillación de un ídolo, ahora documentaban el nacimiento de una leyenda diferente. Los medios explotaron durante las 48 horas siguientes. Las imágenes de Miller humillando a Messi, seguidas por la respuesta serena del argentino, se reprodujeron millones de veces en todas las plataformas. Las redes sociales se dividieron inicialmente. Algunos acusaban a Messi de débil por no haber respondido de inmediato a las provocaciones, mientras otros alababan su templanza. Lo que nadie podía negar era el ingenio de su contraoferta, que había puesto al empresario contra las cuerdas. Miller intentó retractarse en privado, alegando que todo había sido un montaje publicitario acordado previamente. Sus abogados contactaron al equipo de Messi, ofreciendo una disculpa pública a cambio de olvidar la apuesta. La respuesta del argentino fue breve. Demasiado tarde. Nos vemos en el ring. El Casella Center de Miami, hogar habitual de los Miami Heat, fue el escenario elegido para el evento. Lo que comenzó como una pequeña exhibición benéfica se había transformado en un fenómeno mediático. Las entradas se agotaron en menos de 3 horas. Celebridades de Hollywood, estrellas del deporte mundial y hasta políticos confirmaron su asistencia. El combate de exhibición entre un futbolista y un empresario fanfarrón había captado la atención global de una manera que nadie anticipó. Entre bambalinas, Messi enfrentaba un desafío completamente nuevo. Durante 2 semanas, se sometió a un intenso entrenamiento básico de boxeo. Su rutina comenzaba a las 5 de la madrugada con Edgardo Martínez, un viejo entrenador argentino, radicado en Miami, que había trabajado con varios campeones latinoamericanos en los años 90. Tus piernas son tu ventaja, pibe. No pretendas ganarle en fuerza o técnica. 3 minutos son una eternidad en el ring para un novato. Tu objetivo es mantenerte en movimiento, esquivar y sobrevivir. Las palabras de Martínez resonaban en la mente de Messi mientras golpeaba el saco con sus manos vendadas. El sudor empapaba su camiseta gris. A sus 36 años, su cuerpo estaba en excelente condición física, pero el boxeo exigía músculos y reflejos completamente diferentes a los del fútbol. Cada tarde, después del entrenamiento técnico, veía videos de boxeadores defensivos, estudiando sus movimientos, comprendiendo la geometría del ring. Lo que Messi no sabía era que Miller también se preparaba intensamente. El empresario había sido boxeador amateur en su juventud, un detalle convenientemente omitido durante la confrontación inicial. Sus publicistas habían filtrado videos de sus entrenamientos, donde mostraba una velocidad y potencia sorprendentes para su edad y complexión. La narrativa mediática había evolucionado rápidamente. Ya no era solo un evento benéfico, sino un auténtico enfrentamiento entre 2 egos, 2 mundos, 2 concepciones del deporte y el espectáculo. La noche anterior al combate, mientras Messi meditaba en su habitación de hotel, recibió una llamada inesperada. Era Muhammad Ali Jr., hijo del legendario campeón. Habían coincidido brevemente durante un evento en Europa años atrás. Mi padre siempre decía que el verdadero campeón se define no por cómo golpea, sino por cómo responde cuando es golpeado. Mañana no peleas solo por ti, Lionel. Peleas por todos los que han sido subestimados, todos los que han sido humillados públicamente. No necesitas ganar el combate. Ya ganaste el respeto. Aquellas palabras fueron el bálsamo que Messi necesitaba.
Esa noche durmió profundamente por primera vez en 2 semanas. El día del evento, el Kaseya Center vibraba con una energía eléctrica. Las gradas estaban repletas con más de 20,000 personas. Las cámaras de televisión transmitirían el combate a más de 150 países. Lo que comenzó como una humillación se había convertido en un fenómeno cultural global. El vestuario asignado a Messi parecía más el camerino de una estrella de rock que el de un deportista. Flores, regalos y cartas de apoyo llenaban cada rincón. Martínez ordenó sacar todo aquello. Necesitaban concentración, no distracciones. Mientras le vendaban las manos, Messi permanecía callado, visualizando el ring, recordando las instrucciones. Su familia observaba desde una distancia respetuosa, preocupados pero orgullosos de su determinación. La transformación fue evidente cuando finalmente se puso la bata de boxeo con los colores celeste y blanco de Argentina. No era ya el tímido futbolista emboscado en una rueda de prensa, sino un hombre con una misión. Su mirada había cambiado. Quienes lo conocían bien podían reconocer esa expresión. Era la misma que tenía antes de los partidos decisivos de Mundial. La ceremonia de presentación fue espectacular. Luces láser, música ensordecedora y una producción visual digna de un combate por el título mundial. Miller entró primero, vistiendo una bata con la bandera estadounidense y escoltado por modelos en bikini. Su entrada, ostentosa y vulgar, contrastó dramáticamente con la de Messi, quien caminó solo hacia el ring, sin artificios, con la misma humildad que lo caracterizaba en el campo de fútbol. El presentador, con voz teatral, anunció los términos del encuentro. 3 rounds de 3 minutos cada uno. Por cada minuto completo que Messi permaneciera de pie, Miller donaría $1 millón. Si el argentino lograba conectar un golpe limpio, toda la donación se duplicaría. La multitud rugió cuando ambos hombres se encontraron en el centro del ring para las instrucciones finales. Miller, con su protector bucal personalizado con diamantes incrustados, susurró algo que solo Messi pudo escuchar. Por primera vez, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en el rostro del argentino. Había reconocido el miedo en los ojos de su oponente. Aquel hombre que lo había humillado ahora temblaba sutilmente bajo los reflectores. La campana sonó, marcando el inicio del primer round. Miller salió como una fiera, lanzando golpes potentes pero desordenados. Quería terminar, rápido, consciente de lo que cada minuto significaba para su cuenta bancaria. Messi, fiel a su entrenamiento, se mantuvo en constante movimiento, utilizando las cuerdas, esquivando, sin buscar el enfrentamiento directo. El primer minuto pasó. $1 millón asegurados para la causa. La multitud cantaba el nombre de Messi como si estuvieran en un estadio de fútbol. Miller comenzaba a mostrar signos de fatiga. Sus golpes perdían precisión y potencia. El segundo minuto fue similar al primero. Miller persiguiendo, Messi esquivando con una agilidad sorprendente para un novato. El rostro de Miller se transformaba conforme transcurría el combate. La confianza inicial daba paso a la frustración y la frustración a la desesperación. Al comenzar el segundo round, sus movimientos se volvieron más predecibles, más forzados. La respiración agitada revelaba su pobre condición física, mientras que Messi, acostumbrado a 90 minutos de esfuerzo constante en el campo, mantenía un ritmo regular. Desde su esquina, Martínez observaba con ojo crítico. El plan estaba funcionando mejor de lo esperado. Miller se estaba agotando solo, castigado por su propia impaciencia y por el peso de los millones que cada minuto añadía a su compromiso benéfico. 4 minutos habían pasado. 4 millones asegurados. Fue entonces cuando ocurrió el momento que quedaría grabado en la memoria colectiva. En un arranque de desesperación, Miller lanzó un golpe salvaje que dejó su guardia completamente abierta. Por un instante fugaz, el tiempo pareció detenerse. Messi vio la oportunidad que había estado esperando.
Con un movimiento fluido, casi instintivo, esquivó el puñetazo y contraatacó con un jab directo que impactó limpiamente en la mandíbula de Miller. No fue un golpe devastador en términos de potencia, pero su precisión quirúrgica y el momento psicológico lo convirtieron en el punto de inflexión del combate. Miller retrocedió, más sorprendido que lastimado. El árbitro, tan asombrado como el público, confirmó el impacto efectivo con un gesto. La multitud estalló en un rugido ensordecedor que sacudió los cimientos del Kaseya Center. $8 millones. El contador digital en las pantallas gigantes se actualizó instantáneamente, mostrando la duplicación de la donación acordada. Las celebridades en primera fila se levantaron de sus asientos. Los comentaristas gritaban sobre el clamor de la multitud. Miller, humillado ahora en su propio juego, intentaba recuperar la compostura mientras su equipo le gritaba instrucciones, desesperadas desde la esquina. Messi, por su parte, no celebró. Regresó a su rincón del ring con la misma serenidad con la que había entrado. Su misión estaba cumplida, pero el combate debía continuar. Quedaban 4 minutos por delante. El tercer y último round fue casi anticlimático. Miller, consciente de que ya había perdido en todos los sentidos posibles, intentó salvar algo de dignidad manteniendo la distancia. Ya no buscaba el knockout, sino simplemente llegar al final sin mayor humillación. Messi, por su parte, no presionó. Se limitó a cumplir con lo acordado, moviéndose por el ring con una gracia impropia de un boxeador novato. Cuando sonó la campana final, el Kaseya Center se transformó en un estadio argentino. Banderas albicelestes ondeaban por todo el recinto mientras coreaban el nombre de su ídolo. Messi levantó los brazos, no en señal de victoria sobre Miller, sino en agradecimiento al público que había convertido aquella noche en algo mucho más grande que un simple espectáculo benéfico. La ceremonia posterior fue breve. Un Miller visiblemente abatido entregó un cheque simbólico por $9 millones, los 8 acordados más uno adicional por el minuto final, a los representantes de las 5 organizaciones beneficiarias. Cuando le ofrecieron el micrófono para unas palabras, el empresario lo declinó con un gesto y abandonó rápidamente el escenario. Messi, en cambio, habló brevemente. Su discurso, improvisado pero sincero, resonó con una autenticidad que contrastaba con la artificialidad que había caracterizado todo el evento desde su concepción. Esta noche no gané yo. Ganaron los niños de los barrios de Miami que tendrán nuevas canchas, nuevos programas, nuevas oportunidades. Ganó el deporte, que debe unir, no dividir. Y ganamos todos los que alguna vez fuimos subestimados o humillados, pero elegimos responder con trabajo y dignidad. Las repercusiones del evento trascendieron ampliamente el ámbito deportivo. En los días siguientes, videos del combate fueron utilizados en escuelas como ejemplos de resolución pacífica de conflictos y de cómo convertir una humillación en una oportunidad. Psicólogos deportivos analizaron la respuesta de Messi como un caso paradigmático de inteligencia emocional bajo presión extrema. Miller, por su parte, enfrentó las consecuencias de su comportamiento. Varias marcas rescindieron sus contratos publicitarios y su empresa organizadora de eventos sufrió una caída significativa en sus acciones. Una semana después del combate, publicó una carta abierta de disculpa, reconociendo que su comportamiento había sido inaceptable e indigno, y anunciando que se retiraría temporalmente de la vida pública para reconsiderar sus valores y prioridades. La transformación más sorprendente, sin embargo, ocurrió en las comunidades beneficiarias de la donación. Los 9 millones se distribuyeron entre programas deportivos en Liberty City, Little Haiti, Overtown, Alapata y Little Havana, barrios de Miami con altos índices de pobreza y criminalidad juvenil. 6 meses después del evento, estos programas reportaban un aumento del 70% en la participación de niños y adolescentes y una disminución significativa en los índices de abandono escolar en sus áreas de influencia. Lionel Messi
volvió a su rutina futbolística con la misma humildad de siempre. En conferencias de prensa posteriores, evitaba hablar del tema, desviando la atención hacia sus actuaciones en el campo. Sin embargo, algo había cambiado en la percepción pública. Ya no era solo el genio del balón, el acumulador de títulos y récords. Ahora representaba algo más universal: la dignidad frente a la humillación, la inteligencia sobre la fuerza bruta, la elegancia como respuesta al insulto. Un año después del evento, Messi regresó a uno de los centros comunitarios financiados con aquella donación. No hubo prensa, no hubo cámaras oficiales. Solo él, jugando un partido informal con niños y adolescentes en una cancha que antes era un terreno baldío. Un joven de 13 años, quizás sin darse cuenta del peso histórico de sus palabras, le hizo la pregunta que muchos seguían haciéndose. ¿No tuviste miedo esa noche en el ring? Messi sonrió mientras acomodaba el balón para un tiro libre improvisado. Claro que tuve miedo. Pero hace mucho tiempo aprendí que el miedo no es el problema. El problema es lo que haces con él. Podés dejar que te paralice o podés usarlo para crear algo bueno. El balón se elevó con una curva perfecta, imposible, para cualquier arquero, y se anidó en el ángulo superior de la portería. Los niños estallaron en gritos de asombro. Messi, como siempre, solo sonrió tímidamente y volvió a su posición, listo para seguir jugando, como si aquella obra maestra, futbolística, igual que su lección de dignidad en el ring, fuera simplemente parte natural de quien era.